Estoy compartiendo y estoy... Esto es, correcto. Vale, muy bien, pues empezamos. Y es igual a x partido de e elevado a x menos 1. Y se trata de hacer un esbozo de la gráfica. ¿Vale? Bueno, nos piden asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Voy a hacer más o menos todo. En primer lugar, la parte de dominio. El dominio de esta gráfica es todos los números reales, salvo donde el denominador se hace 0, ¿no? Entonces, e elevado a x menos 1 es igual a 0. E elevado a x es igual a 1. X es igual a 0. ¿Ok? Cuando tengo una ecuación exponencial, lo que hago es e elevado a x es e elevado a 0, ¿no? Entonces, como e elevado a 0 es 1, los dos exponentes tienen que ser iguales. Otra forma de resolverlas estas ecuaciones es tomando logaritmos a ambos lados de la igualdad. ¿Vale? En cualquier caso, la solución es x es igual a 0. Total, que el dominio de f es todos los números reales menos el 0. Asíntotas. Las asíntotas, en primer lugar, las asíntotas verticales, ¿vale? El candidato a presentar asíntota vertical, repito, o digo, no sé si lo he contado alguna vez, las asíntotas verticales son aquellas que el límite cuando x tiende a un número de f de x es igual a más menos infinito, ¿vale? Entonces, ¿dónde busco a para que eso dé? ¿Dónde busco a? Pues a lo busco en dos sitios, importante, denominadores iguales a 0 y, esto la gente no lo suele saber, el logaritmo neperiano de 0. El logaritmo neperiano de 0 es menos infinito. Por ejemplo, el logaritmo neperiano de x menos 1, esta función, y es igual a esto, tiene una asíntota vertical en x es igual a 1. Esta función hace así. ¿Vale? En x es igual a 1 se hunde para abajo. ¿Ok? Bien. Entonces, denominador es 0 y lo de dentro del logaritmo lo igualo a 0 y eso también es una asíntota vertical. Bueno, total, que aquí en la recta x es igual a 0 es asíntota vertical. Vamos a demostrarlo. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿por qué hago límites laterales? Perdón. Sí, perdón, está bien. ¿Por qué hago límites laterales? Bueno, pues hago límites laterales por lo siguiente, porque esto es 0 partido por 0. Bueno, esto es una pregunta, ¿eh? Esto no es una afirmación. ¿Es una asíntota vertical? El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, no. Lo voy a hacer sin el 0, ¿no? O sea, sin la izquierda y por la derecha. Empiezo haciéndolo normal y digo, vale, el límite cuando x tiende a 0. Esto es 0 partido por 0, con lo cual, L'Hopital, ¿no? Esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido de e elevado a x. E elevado a 0 es 1, así que esto es 1 partido por 1, esto es 1. Con lo cual esto no es una asíntota vertical, ¿ok? Esto no es una asíntota vertical. ¿Por qué en este caso no sería necesario hacer los límites laterales? Pero ¿cuándo sería necesario? Por ejemplo, cuando tú tienes la función y es igual a 1 partido de x menos 1, tú tienes que hacer los límites laterales para determinar qué aspecto tiene la asíntota por la izquierda y por la derecha de 1. Siempre que tenga un denominador 0 por la izquierda y por la derecha. Salvo que aquí no es necesario, porque aquí no es 0 el límite. O sea, no es infinito. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Fácil, ¿no? No es asíntota vertical. No es asíntota vertical. Punto número 2. Horizontales. El límite, cuando x tiende a más infinito de x partido de e elevado a x menos 1, esto es 0. ¿Por qué?
Es 0 porque en la teoría de infinitos, infinito x, esto es un infinito polinómico. O sea, vamos a ver, esto no sé si lo he dicho, creo que sí. Logaritmo neperiano de x, cuando x tiende a infinito, esto es una nota, ahora borro todo que si no queda muy, la pizarra queda muy, muy sucia. Cuando x tiende a infinito, el logaritmo de x tiende a infinito, la raíz cuadrada de x tiende a infinito, x tiende a infinito, x al cuadrado tiende a infinito, 2 elevado a x tiende a infinito y x elevado a x tiende a infinito. Todas estas cosas son infinitos. Pero esto es menor que esto es menor que esto es menor que esto es menor que esto y esto es menor que esto. ¿Vale? Esta de abajo es un infinito de tipo exponencial y esto es un infinito de tipo polinómico. Con lo cual lo de abajo es mucho más grande que lo de arriba en infinito. Mucho más. Mucho más. Bueno, si no me gusta hacer este tipo de suposiciones, hago infinito partido de infinito y en infinito partido de infinito también se puede aplicar L'Hopital. ¿Ok? Voy a borrar esto, que si no, no me gusta, que me queda un poco sucia la pizarra. Si alguien en algún momento se pierde, me interrumpís. O me equivoco yo o lo que sea. ¿Vale? Vale, entonces se puede aplicar en los infinitos partido por infinito siempre que la función sea derivable, como es el caso. Yo puedo hacer el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de e elevado a x. Y aquí se ve que esto es 1 partido de infinito, que esto es 0. Conclusión, la recta y es igual a 0 es asíntota horizontal. Si tiene asíntotas horizontales, no tiene, bueno, en principio no tiene asíntotas oblicuas, ¿vale? Así que no tiene asíntotas oblicuas esta gráfica. ¿Vale? Monotonía, crecimiento, decrecimiento, etc. Tengo que derivar. Y' es igual a, es un cociente. Bueno, esto supongo que ya lo sabéis, pero L'Hopital no es la derivada de un cociente, es derivo arriba, derivo abajo. Y' es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Partido de el denominador al cuadrado. Esto es e elevado a x menos 1 menos x por e elevado a x. ¿Ok? Partido de e elevado a x menos 1 al cuadrado. Elevado al cuadrado, no a x, perdón. Sigo por aquí. Bueno, y esto en principio es igual a 0. ¿Vale? Con lo cual, como esto es un denominador, pasa multiplicando a 0, con lo cual el numerador es igual a 0. E elevado a x menos 1 menos x e elevado a x es igual a 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sin problemas. Vale. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, pues tengo que tomar, extraer factor común e elevado a x. E elevado a x es que multiplica a 1 menos x, ¿vale? Menos 1. ¿Ok? Y esto es igual a 0. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo, hay que pensar un poco cómo conseguimos esta ecuación, ¿no? ¿Lo veis, no? Esto, a ver que lo haya hecho bien, sí, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, eso es, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, esto es una cosa que es un poco extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo igualo a 0 esta igualdad? O sea, esto es lo mismo que e elevado a x
por 1 menos x es igual a 1, ¿no? ¿Cómo consigo que esto sea 1? ¿Vale? Bien. Cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no? Bien. Entonces, esto va a ser... ¿Alguna vez se reemplaza Lx por alguna constante? Sí. Sí, pero bueno, lo que se puede hacer es aplicar aquí logaritmos, ¿no? Tú tienes una ecuación aquí, lo que pasa es que esto es un poco más avanzado. Es aplicar logaritmos, como he dicho antes, ¿no? Entonces, logaritmo neperiano de e elevado a x por 1 menos x es el logaritmo neperiano de 1. Logaritmo neperiano de 1 es 0, ¿vale? Entonces tú tienes que el logaritmo neperiano de e elevado a x por 1 menos x es el logaritmo neperiano de x, ¿no? El logaritmo neperiano de 1 que es 0. Entonces, logaritmo neperiano de e elevado a x, como es el logaritmo neperiano de un producto, ¿vale? Como es el logaritmo neperiano de un producto, o sea, vamos a ver. Aquí hay que tener la vista suficiente para saber que x es igual a 0 es una solución, ¿vale? X es igual a 0 es una solución, ¿no? Porque e elevado a 0 es 1, 1 menos 0 es 1, 1 por 1 es 1, ¿no? X es igual a 0 es una solución. Y x es igual a 0 es la única solución, ¿vale? X es igual a 0 es la única solución. Entonces eso se demuestra con una matemática un poquito más avanzada, que es una combinación del teorema de Bolzano y el teorema de Rolle. Pero esa combinación no entra en el ámbito del bachillerato, ¿vale? Se puede demostrar de manera sencilla que x es igual a 0 es la única solución de esta ecuación, ¿vale? Entonces, si tú estás tomando logaritmos, tú puedes hacer el logaritmo neperiano de un producto. El logaritmo neperiano de un producto es la suma de logaritmos neperianos, ¿vale? Esto es igual a 0. Como en las propiedades de los logaritmos, la x que está en el exponente se pone delante, baja. Y entonces esto es x por el logaritmo neperiano de e más el logaritmo neperiano de 1 menos x es igual a 0. ¿Vale? Bien. Logaritmo neperiano de e es igual a 1 y esto queda que x es igual a menos logaritmo neperiano de 1 menos x. ¿Vale? Bien. Y esta solución, esta ecuación, solo tiene solución en x es igual a 0. ¿Vale? Solo tiene solución. Se puede demostrar de varias maneras, pero escapa un poco del ámbito, ¿vale? O sea, lo que este ejercicio pretende es que te des cuenta que x es igual a 0 es una solución y que es la única solución de la primera derivada, ¿vale? Bueno, entonces, cuando tú estás haciendo x' 0, esto es, perdón, f' 0 y prima a la izquierda y a la derecha de 0, ¿vale? Entonces, estudias el signo de la y', y ves que, ¿dónde está la y'? La y' está aquí, bueno, el numerador, ¿no? Porque el denominador es siempre positivo. A la izquierda de 0, ¿cómo es a la izquierda de 0? Pues a la izquierda de 0, por ejemplo, un número negativo, menos 1, esto es 1 menos 1 menos menos 1 es 2, e elevado al cuadrado por 2 menos 1, esto es superior, este término es superior a este, por lo tanto esto es positivo. Y esto, por tanto, es negativo. Con lo cual, la y' es creciente y decreciente. ¿Ok? La y' es creciente y decreciente. El 0 también, bueno, me había salido, ¿vale?, como candidato en la función en la cual no está definida, aunque sabemos que el límite cuando x tiende a 0 es 1, ¿vale? Y y es igual a 0 es una asíntota horizontal, ¿vale? Entonces, es creciente a la izquierda de 0 y decreciente a la derecha de 0. En x es igual a 0, por tanto hay un máximo, ¿vale?
¿Hasta aquí bien? ¿Más o menos? Bueno, entonces, a ver si puedo subir esto para aquí arriba. En resumen, ¿la gráfica cómo queda? Bueno, a la hora de determinar la gráfica, ¿vale? Bueno, voy a utilizar una página más. A la hora de determinar la gráfica, una ayuda siempre es, y es igual a x partido de elevado a x menos 1. X partido de elevado a x menos 1. Una ayuda es siempre los puntos de corte con la gráfica. Puntos de corte con la gráfica. ¿Vale? Con la gráfica no, con los ejes. La gráfica y es igual a x menos x partido de e elevado a x menos 1 y x es igual a 0. Por lo tanto, y es igual a 0 partido de menos 1, 0. Pasa por el punto 0, 0. ¿Vale? Y esto con el eje X. No, esto es con el eje Y, porque he igualado X es igual a 0 es con el eje Y. Pero con el eje X es el mismo punto. ¿Por qué? Porque Y es igual a X partido de elevado a X menos 1 e Y es igual a 0, se hace este sistema, X partido de elevado a X menos 1 es igual a 0, esto pasa multiplicando, X es igual a 0. Con lo cual me sale el mismo punto como eso, 0, 0. Elementos de la gráfica. Sabemos que, bueno, hay una cosa que no sabemos todavía, que es el límite cuando en asíntotas horizontales hice el límite cuando x tiende a infinito, se me olvidó hacer una cosa, que es bastante importante, que es el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué le pasa aquí? Bien, arriba menos infinito, pero ojo, abajo es e elevado a menos infinito menos 1. E elevado a menos infinito es 0. 0, ¿vale? E elevado a menos infinito es 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque e elevado a menos infinito es 1 partido de e elevado a infinito, que es 1 partido de infinito, que es 0. 0 menos 1 es menos 1. Menos infinito entre menos 1, menos infinito entre menos 1 es infinito positivo. ¿Vale? Esto es más infinito. El límite, cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Esto es infinito positivo. Es decir, la gráfica viene de aquí, viene de por aquí, pasa por aquí. Justo hasta aquí es creciente, justo hasta aquí es creciente. ¿Vale? ¿Cómo es posible tal cosa? A ver. Por ejemplo, menos 1000 dividido entre... Pero tal vez acá, donde aparte de tenemos que x igual a 0, tal vez considerarlo como un mínimo, tal vez porque podría cambiar allí la extensión para que quede bien la gráfica. X es igual a 0 es un mínimo. A ver, ¿lo he hecho mal esto? A ver, la derivada, por ejemplo, a la izquierda. A ver, un segundo. Vamos a... O utilizamos la calculadora que subiste tú, o vamos a hacer máxima. Vamos a ver. F de x es x dividido entre e elevado a x menos 1. Si esta funcionó, perfecto. Derivo f de x, x1. Vale, lo he puesto mal porque e hay que ponerlo con esto, ¿vale? Vale, simplificar expresión. Vale, x menos 1. Vale, con el menos delante, resolver. Ecuaciones, resolver. En x. ¿Qué está haciendo aquí? E elevado a x menos 1. No lo está resolviendo. No puede porque es una ecuación. Calcular raíz. A ver. Vale. Un momento, ¿eh? Vale. Y esto vamos a hacer calcular raíz.
Opciones, calcular raíz. Vale, no encuentra raíz. Vale, no es capaz de encontrar la raíz 0. Vale, pero... vale, derivo una vez y ahora. A ver. Vale, y ahora simplificar, sustituir esto x, por ejemplo, en menos 2. Numérico, destino real, menos 0, 7. Esto es negativo. Esto es negativo, me he equivocado aquí. Me he equivocado aquí. ¿Por qué? Porque joder. Vale, hice una cuenta de cabeza que es incorrecta. Esta discusión de signos está mal. Esta discusión de signos está mal. ¿Por qué me he dado cuenta de que está mal? Porque no puede venir de aquí, venir de más infinito y bajar hasta 0. No puede hacer eso, ¿vale? No puede hacer eso y ser creciente. Con lo cual, como tú decías, Jorge, esto es un mínimo, pero porque esto es negativo y esto es positivo, la primera derivada, ¿ok? Esto es. Esto es. Bueno, digamos que adelantando un poquito, si bien el que es negativo, digamos que se mantiene próximo al cero en todo caso, acá ya pasando con positivos. Sí, Sí, lo no, que te importa realmente es el signo. El signo es la primera derivada a la izquierda de 0, justo en 0, la primera derivada, justo en 0. Espera. ¿Vale? No es capaz de hallarlo, pero este valor es 0. Este valor es 0. Y justo en 1, por ejemplo, justo en 1 es negativo también. Vamos a ver. Vamos a hacerlo con la calculadora. Vale, porque en x es igual a 0. Vale. Entonces, vale, ¿dónde está la derivada? La derivada está aquí. Esto es lo que queremos discutir el signo. Este ejercicio se ha complicado un poco más de lo esperado, ¿a que sí? E elevado a menos 2. O sea, bueno, la derivada es esta, ¿no? La que está encuadrada. Entonces, un segundito. Traigo mi calculadora. Vamos a ver. ¿Qué pasa en menos 2? La discusión de signos aquí es fundamental hacerla bien, ¿vale? Es fundamental hacerla bien. ¿Qué pasa en menos 2? Pues e elevado a menos 2 por 1 más 2 menos 1. Esto es negativo, ¿ok? Esto es negativo. Luego entonces la función es decreciente hasta 0. ¿Vale? F en 0 no está definida, pero cuando tiende a 0 se acerca a 1. Lo hemos visto aquí. ¿Ok? Y a la derecha de 0, por ejemplo, en 2 positivo, este valor es la primera derivada. 1 menos 2 menos 1. Este valor también es negativo. ¿Vale? Ojo con esto. Esta función a la izquierda es decreciente también. ¿Vale? Esta función es decreciente a la izquierda de 0 también. ¿De acuerdo? Esta función es decreciente a la izquierda de 0. Con lo cual, la función hace algo como esto. ¿Vale? Hasta aquí es decreciente. Pasa justo, o sea, la función tiende al límite, ¿vale? Tiende al límite justo ahí. ¿Vale? Entonces, decrece, ¿vale? Decrece. Ahí pega como un salto porque pasa por ahí, ¿de acuerdo? Pasa por ahí, justo en el 0 es, digamos, discontinua porque a la izquierda de 0, ¿vale? Cuando tú sustituyes, o sea, el límite, cuando, vamos a ver, lo tengo aquí. Cuando tú estás haciendo el límite,
cuando tú estás haciendo el límite, cuando x tiende a 0, tanto por la derecha como por la izquierda es 1, ¿vale? Entonces, la función a la izquierda de 0 se acerca a 1, en 0 pasa aquí, a la derecha de 0 se acerca a 1 también y desciende asintóticamente así hacia abajo. ¿De acuerdo? Hace una cosa así. Esa es la función. Es decir, aquí hay como un punto en blanco, desciende, en el punto blanco baja abajo y desciende. Esta función está descendiendo siempre, porque siempre tiene valores positivos. ¿Vale? ¿Alguna cuestión sobre la gráfica de esta función? A ver si... Gracias. En todo caso, acá respecto a definir si es creciente o decreciente, en este caso por interpretación, ¿no? Digamos que cuando consideramos al 0 como una asíntota, en este caso horizontal y no vertical, tal vez allí como que debería cambiar el proceso, tal vez, o estoy mal. ¿En qué sentido cambiar el proceso? ¿A qué te refieres? O sea, a ver, es que, o sea, me confundí al sustituir este valor. ¿Qué pasa? Que si la derivada es negativa, la función es decreciente. Eso seguro. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Siempre. O sea, que aquí la función es decreciente siempre. Vamos a ver si somos capaces de dibujarla, ¿vale? Porque aquí no tengo GeoGebra. A ver, tengo en otro ordenador y cambiar es un rollo. Luego si no os mando foto de la función. La expresión es esta. Esta es la expresión, bueno, la escribo. X dividido entre e elevado a x menos 1. Desde menos 5 hasta 5, aceptar. Hace una cosa así, ¿vale? ¿Veis, no? Vamos a dibujar entre menos 10 y 10, entre menos 100 y 100. El tema es que no es capaz de dibujar, ¿vale? Bueno, me he pasado, entre menos 10 y 10. El tema es que no es capaz de dibujar que justo en el 0, si fuéramos capaces de hacer un zoom, justo en el 0, la función es 0. Es decir, hace esto es importante señalarlo, hace esto, aquí hay un punto blanco y justo en el 0 baja hasta abajo, ¿vale? Justo en el 0 baja hasta abajo, porque el valor en 0 es 0 partido de elevado a 0, que es 1 menos 1, 0, ¿vale? Justo a la izquierda y a la derecha de 0, pero pasa por 0, 0, porque el numerador sería 0. Bueno, hace una cosa similar a esto, ¿de acuerdo? Desciende asintóticamente así acercándose. ¿Alguna pregunta, más o menos? De todas formas, esta. Adelante, gracias. Sí. Ah, mira, me pasaste. A ver, voy a ver esto, un segundín. Tengo aquí ¿dónde tengo aquí? Aquí tengo el Discord. A ZKiller. Ahí también hacia abajo está la gráfica. Sí. Ninguno. Esto es. A ver la gráfica. Esto es. Justo tiene este descenso. ¿Vale? Bueno, más o menos. ¿Lo veis, no? Aquí está el punto blanco este que estábamos diciendo, porque justo en 0 no está definido. Para que sea continua, le tienes que pasar el valor. Bueno, puedes hacer, esto es una discontinuidad de salto finito, tú puedes hacer que este valor sea el 0. ¿Y esta asíntota oblicua? A ver. Vale, esto es un ejemplo de lo que os decía, que en principio no tiene. ¿Veis que hace aquí como una asíntota oblicua, no? Esta asíntota oblicua. ¿De dónde ha salido esa asíntota oblicua? Vamos a precisar esto un segundo. Os han enseñado, lo que pasa es que este tipo de funciones, os han enseñado que si tiene una asíntota horizontal, no tiene asíntota oblicua. ¿Cómo se calculan las asíntotas oblicuas? ¿Cómo se calculan las asíntotas oblicuas?
Las asíntotas oblicuas se calculan haciendo y es igual a, o sea, primero tú tienes tu función y es igual a x elevado a x menos 1. Lo que haces es, en primer lugar, límite cuando x tiende a infinito de la función f de x partido por x, esto es x partido de e elevado a x menos 1 por 1 partido por x, esto es el límite, o sea, aquí viene el límite, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito de x partido de x elevado a x menos 1. Esta x con esta x se te va y elevado a infinito es infinito, esto es 1 partido por infinito, esto es 0. Cuando x tiende a infinito no tiene asíntota oblicua. Pero cuando x tiende a menos infinito sí tiene asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, que es el límite cuando x tiende a menos infinito de x elevado a x menos 1 por 1 partido por x, bueno, esta x con esta x se me va, es el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 partido de e elevado a x menos 1. Y e elevado a menos infinito es 0. Así que esto es 1 partido de 1 menos 1, esto es menos 1. ¿Vale? Esto, como sabéis, esto es la m de la recta oblicua. La n es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos m por x. ¿Vale? Y entonces esto es el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 partido de elevado a x menos 1 menos 1 por x. ¿Vale? Entonces, esto queda, perdón, esto es una x arriba. El límite cuando x tiende a menos infinito de x partido de elevado a x menos 1 más x, denominador común, el límite cuando x tiende a menos infinito elevado a x menos 1, x más x por elevado a x menos 1, ¿vale? Y esto es 0, ¿verdad? Esto es 0, sí, porque esto es, efectivamente, esto es 0. Claro, porque x partido... No, esto es infinito, ¿no? A ver, esto es infinito, porque es x por elevado a x más 1, ¿vale? Vale, esto es infinito. F de x menos m por x. Vale, esto es infinito. Esto realmente no es una asíntota oblicua, ¿vale? Esto realmente, salvo que me haya equivocado yo, esto realmente no es una asíntota oblicua. Parece que lo es porque te da la inclinación de... ¿dónde está? Aquí. Te da la inclinación de e elevado a menos 1 por x, pero cuando tú, bueno, en el método tradicional que os han enseñado a hacer perdón, que es menos infinito. No. Perdón, esto es menos infinito. Nada, perdón. Esto es, cuando e elevado a menos infinito, tú tienes aquí que e elevado a menos infinito es 0, 0 partido de menos 1, o sea, 0 menos 1 es menos 1, 0 menos 1 es menos 1, fijaos. Esto es el límite cuando x tiende a menos infinito de x por, o sea, menos infinito, digamos. A ver, ¿cómo lo digo? Tú empiezas a operar, voy a borrar este menos infinito que no me había dado cuenta. Tú empiezas a operar y dices, vale, e elevado a menos infinito es 0, 0 menos 1 es menos 1, menos 1 por x es menos x, x menos x es 0. Por eso este límite es 0, ¿vale? Entonces, efectivamente sí, lo estaba diciendo mal. Esto es una asíntota oblicua y esto es esta asíntota oblicua, ¿vale? Esta asíntota oblicua, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que esto es una condición un poco extraña, ¿verdad? De las funciones. Entonces, pues bueno, pues tiene una dificultad un poco más alta de lo que nos pueden, de lo que más o menos nos pueden pedir, ¿vale?
Pero bueno, en principio esto es una asíntota oblicua, así que tenemos que hacerla cuando estamos haciendo las asíntotas horizontales. ¿Por qué hay una asíntota horizontal, o sea, una asíntota oblicua cuando hay una asíntota horizontal? Esto es un detalle importante. ¿Por qué hay una asíntota oblicua cuando hay una asíntota horizontal? Porque la asíntota horizontal es cuando x tiende a más infinito. Cuando x tiende a menos infinito, no hay asíntota horizontal. Así que por eso hay una asíntota oblicua. ¿Vale? Bien. Entonces, esto tiene una asíntota en esta recta, ¿vale? Esta es la recta y es igual a menos x, que se representa dando valores. Cuando la x es 0, la y es 0. Cuando la x es, por ejemplo, menos 1, la x es 1, o sea, la y es 1, es decir, pasa por este punto. Esta es la asíntota y esta gráfica tiene este descenso siempre, baja hasta abajo. Aquí hay un punto blanco porque no está definida, ¿vale? Y esta sería la función. ¿Ok? Para hacer que esta función sea continua, tendrías que definirla a trozos. X partido de elevado a x menos 1 si x es distinto de 0 y 1 si x es 1. Entonces, si x es igual a 0. Entonces, así consigues que aquí haya un punto negro y hace así. Y consigues la continuidad de la función. ¿Hasta aquí bien? ¿Más o menos? Sí, ¿Alguna gracias. pregunta? Vale. Pero sí, efectivamente, bueno, insisto en una cosa que hay asíntota oblicua. O sea, lo que no pueden convivir son la asíntota horizontal y la oblicua en el mismo lado del infinito. Es decir, si hay horizontal hacia infinito derecha, no hay oblicua hacia infinito derecha. Si no hay horizontal, como es este caso, hacia infinito izquierda, entonces puede haber una oblicua, que es el caso. ¿Vale? Y luego fijaos en cómo he hecho este límite. Cuando x tiende a menos infinito. Bueno, este era fácil. Este de abajo, cuando x tiende a menos infinito, tú operas y dices, vale, elevado a menos infinito es 0, 0 menos 1 es menos 1, menos x, x menos x. Es 0. Elevado a menos infinito es 0, menos 1, menos 1. ¿Vale? Bien. Continuamos. Con una chapa metálica de 8 por 5 metros, se desea construir, cortando cuadrados en las esquinas, un cajón sin tapa de volumen máximo. Hallar razonadamente las dimensiones de dicho cajón. Muy bien. Con una chapa metálica de 8 por 5 metros. Se supone que es rectangular. 8 por 5. Se desea construir, cortando cuadrados en las esquinas, un cajón sin tapa de volumen máximo. Cortando cuadrados en las esquinas. ¿Qué significa cortando cuadrados en las esquinas? Esto es lo que interpreto yo, ¿no? ¿No? Y ahora coges, pliegas por ahí, ¿no? Y levantas. Es decir, esto lo transformas en esto. ¿No? Más o menos. No es que dibuje muy bien y con la pizarrita es un poco más difícil, pero bueno. Perdón. Se entiende. Gracias. Más o menos así. Es que así Vale. ¿Vale? Bueno, Vale. esta parte de aquí es igual que esta, ¿no? Esta parece que es más pequeña, pero no, es igual. Correcto. Bien, entonces, un cajón sin tapa de volumen máximo. Bueno, lo que no sabes es esto, x, ¿no? Es decir, este cachito es x, 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 x, x y x, ¿no? Luego entonces, la base, bueno, tal y como la he pintado, ¿no? La base tiene 8 menos 2x, ¿no? Porque Sí. es 8 menos x a la izquierda, 8 menos x a la derecha.
La altura es X. Y el fondo es 5 menos 2X. ¿Ok? Entonces, un cajón sin tapa de volumen máximo. ¿Cuánto es este volumen? Este volumen es área de la base por la altura, es decir, 8 menos 2X por 5 menos 2X por X. ¿Ok? Vale. Luego entonces, operas volumen. Aquí no hay ecuación de enlace, no hay nada que te lo diga. ¿Por qué? Vale. Porque aquí es una Y, o sea, aquí no hay Y, porque dice que dice que son cuadrados, ¿verdad? Sí, cortando cuadrados, ¿vale? Entonces, Vale, eso fue lo que me extrañó, que no había nada, no había otra ecuación más. no hay función de enlace en este caso, ¿vale? Entonces, volumen prima, le he metido la X aquí para hacer el producto, esto como queráis, ¿vale? También se puede operar, esto también se puede hacer. 8 menos 2X es 40X por menos 16X cuadrado menos 10X cuadrado más 4X al cubo. O sea, 40X menos 26X cuadrado más 4X al cubo. Volumen prima, 40 menos 52X más 12X al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo he hecho bien? Sí, ¿no? Sí. Ya que estamos haciendo trampas. Bueno, o puedo usar esta que trajo Jorge también, la ecuación. F de x es 8 menos 2x. Estoy más acostumbrado a este software porque lo utilicé en la carrera. Pero la calculadora esta que propuso Jorge hace estas operaciones y además las explica paso a paso, o sea que está muy bien. Derivo f de x en x una vez, simplifico, 12x menos 52x más 40, está bien, ¿vale? Y ahora ya que estamos haciendo las trampas, ecuaciones resolver en x es igual a 10 tercios y x es igual a 1. Esto lo igualas a 0 y te da x es igual a 10 tercios y x es igual a 1. Esto lo haces con la ecuación cuadrada. ¿Se puede simplificar? Se puede simplificar. Se puede dividir entre 2, por ejemplo. Se puede dividir entre 2, ¿vale? Pero bueno, no te sale mucho más interesante. El tema, que esto es muy importante. A ti te dan dos soluciones. ¿Cuál es la buena? Pues no lo sabes. ¿Y cómo se comprueba? Tienes que hacer la segunda derivada. Menos 52 más 24x. Y sustituir estos valores, ¿vale? Y uno va a ser máximo y otro va a ser mínimo, ¿sí? Volumen segunda en 10 tercios. Pues es menos 52 más 24 por 10 tercios. O sea, menos 52 más 24 por 10 tercios, esto es 28 positivo, mayor que 0, por lo tanto, esto es un mínimo. Volumen segunda en 1, ¿estáis viendo lo que estoy haciendo? Menos 52 más 24, esto es 28 positivo. ¿También es positivo? Ah, vale, ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. Vale. Sale también positivo, 24 por 10 tercios es 28 y menos 5. Esto sale negativo, ¿no? Perdón, estaba mirando en otro sitio. Menos 52 más 24. Sí, esto sale negativo, menos 28 es menor que 0, por lo tanto es un máximo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué me piden? Volumen máximo. ¿Lo veis ahí? Volumen máximo. Por lo tanto, ¿qué significa? Que esta solución no es válida. Por lo tanto, x es igual a 1. Solución. Los cachitos que cortas son de 1 metro, centímetro,
Metro, de 1 metro. Los cachitos que cortas son 1 metro. Las dimensiones de dicho cajón son, por tanto, X es igual a 1 metro, la base es 6 metros, la profundidad es 3 metros y la altura es 1 metro. Vale. ¿Dudas? Esto es obligatorio hacerlo. Si solo te da una solución, bueno, no sé si te lo piden. En la EBAU, si quieres, no lo hagas. Si solo te da una solución. Pero si te dan dos, estás obligado a comprobar cuál es máximo y cuál es mínimo. Vale. Bien. Continúo. Hallar razonadamente las dimensiones más económicas de una piscina de 32 metros cúbicos con un fondo cuadrado, de manera que la superficie de sus paredes y el suelo necesiten la cantidad mínima de material. Esto es una piscina de 32 metros cúbicos de fondo cuadrado. ...32 metros cúbicos... ...fondo cuadrado... X y X... ...de manera que la superficie de sus paredes... ...y el suelo... ...necesiten un mínimo... ...una mínima cantidad de material. La altura, el fondo de la piscina, no la sabes, ¿no? El fondo de la piscina no lo sabes. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna pregunta, duda? Sencillo esto, ¿no? Vale. Entonces, las dimensiones más económicas de una piscina de 32 metros cuadrados, con un fondo cuadrado, de manera que la superficie de sus paredes necesiten una cantidad mínima de material. El material es el área, ¿no? O sea, tú lo que estás haciendo es un revestimiento aquí por no sé cómo se llaman, teselas, azulejitos de las piscinas normales, ¿no? Entonces necesitas la mínima cantidad posible, eso es lo que define es el área. Entonces, función de enlace, volumen. El volumen de una piscina, o sea, el volumen, esto sería un prisma de base cuadrada, ¿vale? Un paralelepípedo de base cuadrada, es el área de la base por la altura. ¿No te he oído? Sí, sí. Vale. X al cuadrado por Y, sí. Exacto. Y lo que necesitas a maximizar, objetivo, es el área total, que es el área del fondo, X cuadrado, por las paredes laterales, que son X por Y, X por Y, X por Y y X por Y, más 4 veces X por Y. ¿Ok? Vale. De aquí despejas la Y, 32X cuadrado, y lo metes aquí abajo. El área total es X cuadrado más 4 por 32, bueno, por X, que no se me olvide. A ver, no se queda todo ya. Ahora, 4 por X, ¿no? Por 32 partido por X cuadrado. ¿Puedo simplificar esta X con esta X? Sí, porque está dividiendo, ¿no? Entonces es X cuadrado más 4 por 3, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 128 partido por X, ¿vale? Ese es el área total. Ahora hay que hacer el área total derivado, esto es 2X más, es un cociente, la derivada de 128 es 0, por la segunda sin derivar, 0, menos la primera sin derivar, 128, por la segunda sin derivar, 1, por la segunda derivada, perdón, 1, 128, X cuadrado. Denominador común, X cuadrado. 2x cubo menos 128. ¿Vale? Esto es igual que 0. Por lo tanto, 2x cubo es igual a 128. X cubo es 128 dividido entre 2, que es 64. Por lo tanto, x es 4. ¿No? 4 y 4, 4 por 4, 16. Sí. Y esto, por tanto, es 32 entre 16
que es 2. Es decir, 4 metros, 4 metros, 2 metros. Esas son las dimensiones óptimas. ¿Tendrías que comprobar? Bueno, se comprueba. A segunda. Esto tiene que ser mínimo. ¿Vale? Mínimo. A segunda. Coges y derivas. Y así repasamos. ¿Cómo se deriva el numerador? 8, muy mal. 6x cuadrado. Por la segunda sin derivar, x cuadrado. Menos. La primera sin derivar, 2x cubo menos 128. Por la segunda derivada, 2x partido de x cuarta. Y metes aquí 4. A segunda de t en 4. Lo metes y tienes 6 por 4 elevado a 4, ¿no? Sí. Menos, abro paréntesis, 2 por 4 elevado al cubo, menos 128 por 8. 2 por 4, 8. 1536. Bueno, positivo. Por lo tanto, es un mínimo. Si es positivo, es contraintuitivo, ¿no? Si es positivo, es un mínimo y si es negativo, es un máximo. ¿Ok? Bien. Vale. Siguiente cosa. Que una cosa, Mario, ¿podrías hacer un ejercicio del que tengo duda, que me surgió ayer? Por supuesto. Usted dirá. Es septiembre 2014. Muy bien. CLM. 2014. Septiembre. Voy. Es el primero. Y es que Estudia me si... salía una, Vale. me salía una cosa rara, no sé por qué. Vale. Calcula intervalos de concavidad y convexidad de esta función, estudia si tiene puntos de inflexión y estudia en qué puntos de la gráfica la recta tangente es paralela a y es igual. O sea, primero hay que hacer el B, ¿verdad? ¿Por qué primero hay que hacer el B? Porque y es igual a... Ay, perdón. Aquí. X menos 1, 2x más 2. ¿Por qué hay que hacer primero el B? Bueno, hay que hacer primero el B porque primero te piden en qué puntos de la gráfica la recta tangente es paralela a la recta y es igual a x menos 2. ¿En qué puntos de la gráfica? Bien. ¿Qué me están pidiendo aquí? Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Son paralelas si tienen la misma pendiente. Es decir, y es igual a x menos 2, la pendiente ¿cuánto es? 1. ¿Y la recta tangente cuál es su pendiente? La recta tangente ¿cuál es su pendiente? F' en x. Esa es su pendiente. Esa es m. Luego entonces, 1 ha de ser igual a f' en x. ¿Esto claro más o menos? Sí. Vale. F' en x es la derivada de la primera por la segunda sin derivar. 2x más 2. Menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Partido de 2x más 2 al cuadrado. Y esto es igual a 1. ¿Ok? ¿Lo he hecho bien? La derivada de la primera, 1 por la segunda sin derivar. Menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Perfecto. Así que 2x más 2 menos 2x menos por menos es más 2 es igual a
2x más 2 al cuadrado. 2 más 2, 4 es igual a 2x más 2 al cuadrado. Es decir, el cuadrado del primero, o sea, 4 es... ¿Te iba dando esto más o menos? 4x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más 8x más 4 es igual, o sea, no es igual, es igual a 4. 4 con 4 se me va. Luego entonces, 4x cuadrado más 8x es igual a 0. Extraigo factor común x. 4x más 8 es igual a 0. X es igual a 0. Y 4x más 8 es igual a 0. X es igual a menos 2. Estos son los puntos que te tiene que dar del apartado B. ¿Te dan estos? Es que yo primero he hecho el apartado A y me quedé, Vale, quedé ahí. correcto. Sí, perdón. Bueno, luego lo repasas si quieres. Creo que está bien. O bueno, ahora si no, ahora lo hago yo con máxima y lo hacemos. Vale. Segunda cosa. Puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Bueno, los puntos de inflexión son con la segunda derivada. ¿Vale? Sí, los puntos de eso. inflexión son con la segunda derivada. ¿Vale? Bueno, f' de x no la he terminado de operar porque estaba haciendo el apartado E. F' de x es, partiendo de este paso, queda 2x más 2 menos 2x más 2, 2x más 2 al cuadrado. Es decir, creo que lo has dicho, 4, eso es. 4 partido 2, 2 al cuadrado. Sí, señor. F segunda en x es... ¿Y eso lo simplificas o no? Muy bien. A lo mejor. Sí, pero con cuidado. 4. Sacas factor común a 2x más 1 al cuadrado. Esto es 4 partido de 4, porque 2 al cuadrado es 4, x más 1 al cuadrado. 4 con 4 se te va y te queda 1 partido de x más 1 al cuadrado. ¿Ok? Yo lo que he hecho es el producto y luego lo he simplificado ahí. O sea, ¿has hecho la identidad notable? Sí. Vale, entonces te ha dado 1 partido de x cuadrado más 2x más 1. Sí. Vale. Entonces, f' de ¿Está x, bien? sí, 1 partido de x cuadrado más 2x más 1. Al final es lo mismo que he hecho yo, solamente que el desarrollo del este. Vale. F segunda de x es la derivada de la primera 1 por la segunda sin derivar, o sea, perdón, la derivada de 1 es 0 por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar 1 por la derivada de la segunda, 2x más 2 partido de x más 1 a la cuarta. ¿Sí? Sí. Pero, ojo, esto es lo mismo que menos 1 por 2 por x más 1 partido de x más 1 a la cuarta. Con este se te va y te queda 3. Esto es menos 2 partido de x más 1 a la tercera. Luego, entonces, no tiene puntos de inflexión, porque tú esto lo igualas a 0. Es decir, Y aquí me he quedado cuando me da menos 2 igual a 0, no sabía qué hacer. Pues entonces, o sea, cuando menos 2 es igual a 0, no. O sea, esto es una digamos, contradicción, ¿no? Esto es un absurdo, ¿vale? Vale. Esto es una cosa, es una tautología que no se puede cumplir, ¿no? Nunca. O sea, no es una contradicción. Menos 2 igual a 0 nunca se puede cumplir. Luego, entonces, no hay puntos de inflexión. ¿Ok? Vale, y para calcular lo de concavidad y lo de convexidad, como me da menos 2 igual a 0, Vale, ¿cómo lo entonces, hago? concavidad y convexidad es
Vamos a ver. Es con la Es segunda derivada, ¿no? sí, el signo de la segunda derivada. El signo de la segunda derivada. ¿No? Mm. Bien. ¿Qué cosas poníamos aquí? Los puntos que hacen cero la segunda derivada, es decir, ninguno, porque no es posible hacer la segunda derivada, y las asíntotas. ¿Te acuerdas de esto? Las asíntotas. Tú haces dos... Es que a mí las asíntotas no me entran. No me entran. O sea, Nos han no, quitado. pero la que... Sí, pero mira lo que pasa. O sea, cuando estás estudiando el signo de la segunda derivada, aquí en x es igual a menos 1, aquí en x es igual a menos 1, en x es igual a menos 1 te cambia el signo. Ah, ¿Vale? vale, que es cuando anula el denominador, ¿no? Sí. ¿Vale? Vale. Por eso te digo que igual es o sea, los puntos de no dominio. ¿Vale? Vale. En los puntos del dominio. X es igual a menos 1. ¿Lo ves de dónde lo he sacado? Pero me estoy. Pero la convexidad no era cuando se hace la segunda derivada. Es que. Correcto. Había- Correcto. Es la segunda derivada. Pero hay que poner en la gráfica de lo que es negativo, positivo y no sé qué, tienes que poner los puntos que te anulan el denominador. Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Vale? Vale. Tienes que tener cuidado con eso. ¿Vale? Igual que en la Sí. primera derivada. Que ese detalle es que no lo sabía. Sí, pues eso es importante, porque fíjate qué pasa a la izquierda de menos 1. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en menos 2. Menos 2 partido de menos 2 más 1, esto es negativo, menos 2 más 1. Negativo entre negativo es positivo. ¿Y qué pasa en un número, por ejemplo, en 0? ¿Qué pasa en 0? Menos 2 partido de 0 más 1, 1 al cubo, 1 menos 2 partido de 1 es negativo. Luego entonces aquí es así y aquí es así. ¿Esto cómo lo llamas? ¿Cóncava o convexa? Eso cóncava y otra convexa. Vale, así. Es que hay gente que lo llama al revés. ¿Vale? Cóncava y convexa. ¿Vale? O sea, aquí la clave es meter el menos 1 ahí. ¿Vale? Vale. ¿Preguntas, dudas? Vale. Y Sí. una pregunta que me ha surgido también esta mañana. Cuando tenemos un menos y hay que sustituirlo dentro de una ecuación y está elevada a un número par, da siempre positivo o da alguna vez negativo. Es que no sé, me ha surgido esa duda y a lo mejor es muy tonta, pero No. Siempre que tú tienes, por ejemplo, tú tienes que sustituir x al cuadrado más 2x menos 3, por ejemplo, y tú llegas aquí y dices, vale, sí, por ejemplo, menos 2, menos 2. por ejemplo, mira, así, espera, ya hacemos el ejemplo completo. A ti te da la segunda derivada esto. Entonces tú coges y resuelves, esto lo igualas a 0 y te da x es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 partido de 2. Esto te da dos soluciones que es menos 1. Y colocas aquí el menos 1. Y dices a la derecha 0. 0 al cuadrado más 0, 1, positivo. Y a la izquierda, menos 2. Menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 más 1. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 más 1, esto es positivo. Luego, entonces, positivo aquí también. Vale, y si por ejemplo fuese menos x, sería negativo. Sí, si aquí te diera, sí, eso es, si aquí te diera menos 2x, esto sería menos 2 por menos 2, pero menos 2 por menos 2 sería más 4. Me refiero a menos x al cuadrado. Si fuese Sí, menos x al cuadrado, sería si te negativo. sale menos x al cuadrado, esto es menos por menos 2 al cuadrado. Menos por menos 2 al cuadrado. Esto te sale positivo, pero tiene un menos delante. Esto sería menos 4.
Vale, 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 vale. Vale, ¿Sí? vale, creo que sí. Vale. Vale, si no, luego me preguntas. Vale. Vale, me dijiste que también el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange en Castilla-La Mancha no cae. Mira, os voy a enseñar una cosa, sobre todo a ti, Vicky. Aquí hay una página que se llama Exámenes EBAU, Exámenes de PAU, ¿vale? Que tú puedes buscar, aquí algunos están resueltos, pero la mayoría no, pero tú puedes buscar, tú puedes buscar aquí la temática que quieras, tú puedes buscar aquí, a ver si puedo escribir, no, no puedo, a ver, espera, a ver, por ejemplo, quieres buscar Lagrange EBAU, aquí. En esta página, exámenes de BAU, tú pones el teorema del valor medio y te sale en los exámenes en los que está en Extremadura, en La Rioja y en Castilla y León. Ah, te das estadísticos. Sí, en las estadísticas y cuándo cae. Y exámenes, donde aparece. De ahí los he sacado. ¿Vale? Qué curioso. Como ves, no sale. O sea, simplemente en Google. O sea, en exámenes PAU también había un buscador, que debe estar por ahí. Pero tú pones en Google cualquier tema, ¿vale? Y te lo dice. Y es esta página, exámenesdepau.com. Entonces, no hay en Castilla-La Mancha. Copié un par de ellos de Extremadura, me parece que puse, de Extremadura y de La Rioja, ¿vale? Bueno, Vale. teorema de Lagrange. Enuncie el teorema del valor medio de Lagrange, ¿vale? Y su aplicación geométrica. Voy a enunciar también su aplicación geométrica. Vale, página siguiente. ¿Esto cómo lo puedo mover? ¿Para abajo? Para abajo. Esto para arriba. Teorema del valor medio o teorema de Lagrange. Teorema del valor medio. Si f es continua en el cerrado, f es derivable en el abierto, ¿vale? Entonces, hay un c, simplemente, bueno, esto son la tesis, ¿no? Estas son las hipótesis y la tesis es que hay un c perteneciente al abierto, tal que f' en c es f en b menos f en a, partido de b menos a, o, dicho de otra manera, b menos a por f' en c es lo mismo que f de b menos f de a. La interpretación geométrica de esto es, si tú tienes una función definida y continua y derivable entre a y b, y sabes que la recta que une este punto con este punto de la gráfica tiene esta pendiente, ¿es así? Al menos hay un punto, aquí hay dos, pero al menos hay un punto cuya tangente es paralela, aquí como veis hay dos, cuya tangente es paralela a la recta que une esos dos puntos. ¿Vale? Estas dos rectas son paralelas a la roja, que es la recta que une los dos puntos. Esa es la interpretación geométrica. ¿Vale? En este caso te saldrían dos puntos, C1 y C2. ¿Vale? Bien. Vale. Entonces, aplicando el anterior teorema a la función f de x es igual al seno de x, pruebe que cualesquiera que sean los números reales a menor que b se cumple la desigualdad seno de b menos seno de a es menor que b menos a. Bien. Entonces yo tengo la función f de x es igual al seno de x. El seno de x es una función de las que se llaman c infinito. Esto es una terminología más avanzada. C infinito significa que es infinitamente continua y derivable. Es una función muy buena, como los polinomios y la función exponencial. Los polinomios, la función exponencial, por ejemplo, e elevado a x. Y el seno y el coseno son funciones c infinito. Eso quiere decir que son infinitamente continuas, continuas en todo R e infinitamente derivables. ¿Vale? Vale. Bueno, así que esta función no presenta problema. Esta función no solo es continua
y es derivable, sino que es continua y es derivable, o sea, en un cerrado y en un abierto. Es continua y derivable siempre. Por ejemplo, esto alguien me lo preguntó, pero creo que no fuisteis vosotros. Esta función, por ejemplo, en el intervalo 1, 2, es continua y derivable. ¿Cómo dices eso? Si en x es... No, pero en el intervalo menos, o sea, 1, 2, que el Claro. 0 es continua y derivable. Esta función Ah. cumple el teorema del valor medio en el intervalo 1, 2. ¿Vale? Ujú. Claro, claro. Bueno, f de x es igual al seno de x. Entonces, f es continua en el cerrado. F es derivable en el abierto. ¿Vale? Y, por lo tanto, ¿qué pasa? Hay un C. Conclusión, hay Pero un C. Mario, ¿y si lo tienes que justificar porque es continuo o si se me entiende? Simplemente lo enuncias, porque es una función Ah, que no es necesario demostrar que es continua, simplemente lo enuncias. Es decir, todas las funciones, vale, lo que tienes que demostrar es cuándo no es continua, vale. ¿vale? ¿Cuándo no es continua una función? Pues cuando el denominador es cero, o cuando es un logaritmo neperiano de un número negativo, lo que sea, ¿ok? Ujú. Vale. Bien. F es continua y F es derivable. Conclusión, hay un C tal que f' en C es igual a f de B menos f de A partido de B menos A. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular quién es f' de X. La derivada del seno es el menos coseno, ¿no? Menos No, es el coseno. coseno, ¿no? Perdón, el coseno, sí. La El derivada del coseno coseno... Sí. La derivada del coseno es el seno, sí, perdón. La derivada del coseno es el menos seno, la que cambia de signo es el coseno. Muy bien. Luego entonces, f' en C es... ¿Quién es f' en C? Pues f' en C es el coseno de C, ¿no? ¿Quién es f en B? F en B es pues el seno de B. ¿Y quién es f de A? Pues f de A es el seno de A. ¿Cómo? Conclusión. Este paso no lo he entendido yo. Sí, si f de x es el seno de x, f de b es el seno de b. F de 7, ¿quién es? El seno de 7. F de 8, ¿quién es? El seno de 8. Vale. ¿Qué pasa en este ejercicio? Que estás hablando de números que no, o sea, con letras, digamos, no estás hablando con números, A y B, ¿vale? Bien, entonces, Vale. f' en C es el coseno de C, f de B es el seno de B y f de A es el seno de A. Entonces, f' en C, el coseno de C es el seno de B menos el seno de A partido de B menos A. Luego, entonces, despejo, por así decir, B menos A por, o sea, esto en paréntesis, el coseno de C es el seno de B menos el seno de A. Y ojo a esto, ojo a esto, ojo a esto. ¿Qué le pasa a esto? El seno de A, el seno de B menos el seno de A es B menos A por el coseno de C. ¿Vale? ¿Qué le pasa a esto? Pues que el coseno de C es un número que está entre menos 1 y 1. Es un número que está entre menos 1 y 1. Con lo cual, si tú multiplicas un número que está entre menos 1 y 1, ¿vale? Si tú multiplicas un número que está entre menos 1 y 1, ¿vale? Esto se va a hacer más pequeño, ¿vale? Simplemente indicas que el coseno de C, digamos, se puede poner así, ¿no? El coseno de C, el valor absoluto, es menor o igual que 1, ¿vale? Luego, entonces, el seno de B menos el seno de A es menor o igual que B menos A, porque está multiplicando por un número que es menor que 1, ¿vale? Que es justo lo que estamos haciendo. ¿Vale? Vale. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Menos el seno. Pero no creo que esto te lo pregunten así, ¿vale? Vale. Es un poco raro. Sí, Con letras. pero bueno, sí. Con letras es un poco raro.
¿vale? Bien. Entonces es más frecuente Bolzano y Roll, ¿no? Sí, Más frecuente mucho más. que Adams. Este ejercicio. Este ejercicio sí, por lo menos sí que te lo pueden preguntar para despejar los parámetros alfa y beta que cumplen lo que sea, ¿vale? Voy a copiar este Vale. ejercicio. Te dicen, g de x es x si menos pi medios. Además, este ejercicio suele no gustar porque tiene valores en radianes. ¿Lo veis? Ahora. Alfa menos Sí. el coseno de x partido del seno de x si 0 menor que x menor que pi medios. Vale. Entonces, esto es un alfa, no es x. Vale. Hay el valor de a para el cual g es continua en x es igual a 0. Para que sea continua, esta función presenta dos problemas. Uno, que este denominador sea 0. Pero este denominador nunca es 0. ¿Por qué? Porque el seno de x, o sea, entre 0 y 90, el seno no es 0. Porque el seno es 0 en 90 grados. Perdón, en 0. Seno de 0 es 0. Entre 0 y 90 no es 0. 0 menor, no menor o igual, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa en x es igual a 0? ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función x? 0. ¿Veis que sustituyo aquí? ¿Cuánto es el límite cuando x tiende, o sea, esta función qué hace? A la izquierda de 0 vale x y a la derecha vale alfa menos el coseno de x partido del seno de x. Vale, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de alfa menos el coseno de x partido del seno de x, ojo a esto. Esto es alfa menos el coseno de 0 partido de 0. ¿Vale? Ojo a este ejercicio que está muy curioso. Fijaos, esto sale alfa menos 1 partido por 0. Alfa menos 1 partido por 0, esto nunca es 0 salvo un caso. Nunca es 0 salvo que... Nunca es 0, ¿no? Si alfa es 7, 7 menos 1 es 6, 6 entre 0 es más infinito. Si alfa es 2, 2 menos 1 es 1, entre 0 es infinito. El único caso que es 0 es cuando alfa menos 1 también es 0. Es decir, cuando alfa es 1. Porque entonces sería 0 partido por 0 y entonces haríamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 menos el coseno de x partido del seno de x. Esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, esto es 0 partido por 0, ¿no? Así que aplicamos L'Hopital, ¿no? L'Hopital. Y entonces esto queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada de 1 menos el coseno. Esto sería el seno de x partido del coseno de x. ¿Vale? ¿Sí? La derivada de 1 menos el coseno es, la derivada de 1 es 0, la derivada del menos el coseno es el menos menos seno, ¿no? Menos por menos es más, el seno. ¿Y esto cuánto da? El seno de 0 entre el coseno de 0. O sea, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, 0 entre 1, 0. ¿Vale? Luego, entonces, en ese caso sí que es continua. Ya sería continua. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es 0 y a la derecha también es 0. ¿Ok? Bien. ¿Habéis entendido este ejercicio? Sí. Vale. Bien. Enuncio el teorema del valor medio de Lagrange. Vale. Consideremos alfa el valor hallado en el inciso I. El inciso I se refiere al apartado I. Y la g correspondiente función para ese valor de alfa. Utiliza el valor medio de Lagrange para justificar que existe C que cumple en el intervalo, ya te están dando el intervalo entre 0 y pi medios, y G' de C es 2 partido de pi. ¿Vale? Entonces, la función queda G de x es x si menos pi medios menor o igual que x menor que 0, 1 menos el coseno de x partido del seno de x, si 0 menor que x menor o igual que pi medios.
Lo primero que tienes que hallar es la derivada. Para comprobar el teorema de Lagrange, tiene que ser derivable. Así que vamos a hallar g' de x. ¿G' de x cuánto es? ¿G' de x cuánto es? Pues g' de x es arriba 1, sí, menos pi medios, menor o igual que x, menor que 0, menor o igual, y abajo la derivada de 1 menos el coseno de x partido del seno de x. Esto es un cociente. Ojo a esto es un cociente, esto no es la regla del L'Hopital. Esto es la derivada de lo de arriba, que es la derivada de 1, que es 0, la derivada del menos el coseno es el seno de x, por la segunda sin derivar el seno de x, menos la primera sin derivar 1 menos el coseno de x por la derivada de la segunda, coseno de x, partido de el seno al cuadrado de x. Es decir, lo pongo un poco más, es 1 si menos pi medios menor o igual que x menor o igual que 0, y esto es el seno al cuadrado, seno cuadrado de x, menos 1 más el coseno al cuadrado de x, más el coseno al cuadrado de x menos 1, ¿no? Porque menos por menos es más. Partido del seno al cuadrado de x. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ¿y cuánto es el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x? 1. 1 menos 1, 0. Esto es 0 partido del seno al cuadrado de x. Esto es 0. ¿Lo veis? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo he hecho bien, ¿verdad? La derivada de 1 menos el coseno es el seno por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada del seno es el coseno, eso es. Entonces queda seno al cuadrado menos 1, menos por menos es más el coseno. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Así que esto es 0. Si 0 menor que x, menor o igual que pi medios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es g' de x. ¿De acuerdo? Sí. Utiliza el valor medio de la... Un segundo. Estoy de vuelta. Voy a comprobar esto. F de x es arriba 1 menos el coseno de x, 1 menos el coseno de x, dividido entre el seno de x. Vale. Derívame f de x en x una vez. Vale. Simplificar expresión. El seno al cuadrado más el coseno. Ah, no, perdón. Me estaba extrañando, perdón. Este 1 está multiplicado por el coseno, ¿no? Este 1 está multiplicado por el coseno. Esto es menos el coseno de x. Me he equivocado al operar. Corrijo, ¿eh? Repito esto. Esto es el seno por el seno, esto es el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x, y el menos 1 por el coseno es el menos coseno de x. Ahora sí. Era extraño eso porque entonces no es derivable. ¿Vale? Esto es 1 menos el coseno de x partido del seno al cuadrado de x. Ahora sí está bien. Si 0 menor o igual, o sea, en este intervalo, ¿qué intervalo es? Menor que x, menor o igual que pi medios. ¿Vale? Con lo cual tenemos 1 y esto. ¿Esta función es derivable? Tú tienes que comprobar que esta función es derivable. ¿Cómo compruebas si esta función es derivable? Si es continua la función. ¿Vale? ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de g'? Por la izquierda, 1. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de g'? A 0, perdón.
A 0 por la izquierda y a 0 por la derecha. Donde se produce el corte es en 0. El 0 es 1, ¿vale? Porque aquí no hay valor que sustituir. 1 menos el coseno de 0, coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0. 0 partido por 0. Así que hago L'Hopital. L'Hopital. ¿Vale? L'Hopital. Estoy derivando esta expresión. Este es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada de 1 menos el coseno de x es el seno de x, por la segunda sin derivar, el seno al cuadrado de x, menos la primera sin derivar, 1 menos el coseno de x por el seno de x, partido de el seno a la cuarta de x. ¿Vale? Y esto vuelve a ser 0 partido por 0. Ojo, ojo a esto. ¿Vale? Vamos a simplificar un poco. El seno. Esto estaba mal, ¿no? Perdón. No es el denominador al cuadrado, no, es la derivada. Es 2 veces el seno de x por el coseno de x. En cualquier caso, es 0 partido por 0. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Estoy derivando esto, estoy haciendo el límite, estoy derivando. Bien. Entonces, esto es el límite. Cuando x tiende, vuelves a aplicar L'Hopital. Bueno, simplificas un poco. Este seno con este seno con este seno se te van. Eso es fundamental, hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora te queda la derivada de 2, el coseno de x. ¿Vale? De hecho, si tú simplificas, esto ya no es 0 partido por 0, porque al irse los senos, ¿vale? Esto ya no es 0 partido por 0. ¿Vale? Porque esto sí es 0, pero esto es 1 menos el coseno de 0, que es 1, 1 menos 1, 0, pero abajo queda 2 por 1. ¿Vale? Esto es 0. A ver si he hecho bien la derivada. Un segundo, ¿eh? Voy a comprobar. A ver, f de x, esto es arriba 1 menos el coseno de x y abajo el... ¿cómo se hace esto? Sin de x elevado al cuadrado. Vale, perfecto. No, lo he hecho mal. Es sin de x... Sí, está bien, aunque pone sin de x al cuadrado, es sin de x, eso es. Y ahora cojo y la derivo. Derivo f de x en x una vez. ¿Vale? Simplificar expresión. Vale. El seno al cubo de x. No, perdón. Calla. Si no quería derivar eso. Nada. No quería derivar eso. No, quería hacer L'Hopital, nada. Nada, esto está bien, ¿no? Porque la derivada de 1 menos el coseno es el seno al cuadrado, eso es menos la segunda sin derivar. Y esto queda, los senos se me van porque he derivado el seno, que es 2 veces el seno por el coseno, los senos se me van y me queda 0. ¿Vale? Vale, entonces, esta función justo en el punto x es igual a 0 no es derivable, porque por la derecha tiende a 0 y por la izquierda tiende a 1. ¿Lo veis esto? En cualquier caso, en el intervalo 0 pi medios sí se puede aplicar, porque en el intervalo 0 pi medios la derivada vale esto. Eso es lo que vale la derivada. ¿Vale? Entonces, según el teorema del valor medio, G' en C es G en B menos G en A partido de B menos A. ¿Quién es G en B? Me voy arriba. ¿Quién es G en B? Pues 1 menos el coseno, esto está entre 0 y pi medios. Eso es. 1 menos entre 0 y pi medios. En 0, ¿cuánto vale? 0. G en B, o sea, pi medios, primero, pi medios. El coseno de pi medios es 0. 1 menos 0 es 1, partido del seno de pi medios, que es 1, esto queda 1, menos el valor en 0 es 0. 0. Partido de
pi medios menos 0, b en a. Esto es 1 partido de pi medios, ese 2 sube arriba y esto es 2 partido de pi, que es justo el valor que me están pidiendo, ¿vale? Este ejercicio queda un poco más difícil, pero bueno, más o menos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, este queda un poco difícil, ¿no? Pero bueno. Vale. Vale, hago estos límites. ¿Alguno no te...? Bueno, este nunca le hago, que es el de continuidad y derivabilidad. ¿Hago estos 4 límites y lo dejamos? ¿Podéis quedaros un poco más? Vale, Sí, ¿no? Vale. sí. Vale. Pues venga, voy a hacer estos límites. ¿O tienes alguno tú de...? Porque no son de los tuyos. De los tuyos creo que creo que los hemos hecho casi todos, ¿eh? Sí, sí, Vale. Pues sí, estos mejor son... hacer diferentes, Vale. porque de lo mío lo tengo todo hecho ya. Vale. Límite cuando x tiende a 0 de el coseno de 2x menos e elevado a menos x menos x. Vale, vale, no te preocupes. Coseno de 2x menos e elevado a menos x menos x partido de x por el seno de x. Bueno, esto 0 partido por 0. ¿Vale? Esto da 0 partido por 0. ¿No? ¿Por qué? Coseno de 2 por 0 es 0, coseno de 0 es 1, menos e elevado a 0 es 1, menos 1, menos 1. Partido de 0 por el seno de 0. Entonces, perdón, esto es 0, ¿no? Porque x tiende a 0. 1 menos 1 es 0, 0, 0, 0, todo 0. ¿Qué hacemos aquí? Aplicamos L'Hopital. Y ojo con estas derivadas. Ojo con estas. La derivada del coseno de 2x, ¿cuánto es? La derivada de lo de dentro por el menos seno de 2x, porque la derivada del coseno es el menos seno, por nada más, ¿no? Menos 1 por e elevado a menos x, menos 1. ¿Vale? La derivada del coseno de x es 2 por el menos seno de 2x por menos 1 por e elevado a menos x por menos 1. ¿Ok? Y abajo es la derivada de un producto. La derivada de la primera, 1 por la segunda sin derivar, seno de x, más la primera sin derivar, x, por la derivada de la segunda, el coseno de x. ¿Vale? Es fundamental intentar simplificar. Aquí no se puede simplificar nada, pero bueno, menos 2 por el seno de 2x más e elevado a menos x menos 1 partido del seno de x más x por el coseno de x. Y esto es 0 menos 2 por 0 es 0. 0 más 1 menos 1 partido de 0 más 0. Esto es 0 partido por 0. ¿Ok? Entonces, vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital. Vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital. Y esto es el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de esto, que es la derivada de lo de dentro, menos, o sea, el menos 2 queda, ¿no? Por 2 por la derivada del seno, que es el coseno de 2x, más menos 1, la derivada de lo de arriba, por e elevado a menos x. La derivada de 1 es 0, partido de la derivada del seno, es el coseno de x, más x por el coseno de x, la derivada de la primera es 1 por la segunda sin derivar, coseno de x, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y entonces esto ya no es 0 partido por 0. ¿Por qué? Porque aquí queda 2 por 0 es 0.
Coseno de 0 es 1. Menos 2 por 2 menos 4 por 1 menos 4. Partido de 1 más 1 más 0. 2 menos 4 partido por 2 menos 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Aclaración? Claro, ¿no? Bien. ¿Te ha dado tiempo, Vicky? Bueno, y Jorge, si todavía estás. Sí, todavía estás. ¿Alguna Sí. pregunta? Vale. Sí. Gracias. Siguiente límite. X tiende a infinito. De... A ver, ¿qué se me ha quedado esto? Ah, aquí. Vale. Esto es. Vale. X por el logaritmo neperiano de... ¿Los ejercicios luego lo puedes subir? ¿Cómo? ¿Este documento con los ejercicios luego lo puedes subir? Lo subí, lo puse en Matemáticas 2. Ah, vale. Ah, pues no lo he visto, vale. Vale, Sí, entonces sí, nada. sí. Sí. ¿Quieres? Bueno, era ¿Quieres intentarlos tú o qué? O los hago y luego si quieres los... Bueno, los hago, ¿vale? Y los explico. Luego si no Pues quieres... bueno, ¿O qué quieres? ¿Quieres pues intentarlos? como veas, si quieres los hago y te los mando y me los corriges o no sé, como quieras. Como tú quieras. Si quieres, bueno, pues si quieres... Pues lo los dejamos. hago yo y así practico Vale, perfecto. y tú me los corriges y ya está. Vale, perfecto. Perfecto, sin problema. Sin problema, perfecto. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, ¿vale? Vale, Bueno, pues nada, cuidaros mucho. Ya se fue Jorge. Cuídate mucho, Vicky, y hablamos, ¿vale? vale, muchísimas gracias. Cuídate, adiós. ¿Tienes algún ejercicio más que tenías dudas o algo? No, de momento no. Luego si eso, si tengo alguna duda más, Si no te lo digo. podemos, lo que pasa es que a primera hora no puedo, pero si quieres mañana a las 6 o así de la tarde, si quieres quedamos un rato. Es que mañana tengo el día complicado, ¿vale? Pero Vale, bueno, vale, quedamos a lo que sea, ¿vale? Bueno, venga, cuídate. Hasta vale. luego. Adiós. Adiós.